encuentra con nosotros Fernando Buenabat, a quien pues le damos la más cordial bienvenida. Fernando Buenabat, muy buenos días. Ernesto, muy buen día. Ahora será una conversación en tránsito porque estoy moviéndome a hacer algunas gestiones aquí en la Ciudad de México. Un gran abrazo para ti y toda la audiencia. Gracias, Fernando. Pues bueno, lo agarramos en tránsito ahí a nuestro querido Fernando Buenabat. Fernando tomó posición ya Claudia Sheinbaum, oficialmente nuestra presidenta constitucional aquí en nuestro país. Hoy dio la primera conferencia de prensa. Y pues me gustaría un balance tuyo de pues esta etapa, esta nueva presidenta que tenemos. Fue en la conferencia matutina muchísimo más concreta, respondió puntualmente a las preguntas, ya no dio ahí un pasaje histórico ni cosas así, respondió directamente y pues también en un programa dedicado a esta conferencia matutina a los estudiantes a la masacre del 2 de octubre y inició también con un perdón oficial, un perdón público que hizo en voz de la hoy secretaria de Gobernación y que antes era la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué decía al respecto, Fernando? Pues por lo menos dos aspectos que a mí me parecen muy valiosos en términos políticos, Ernesto, porque la circunstancia de un gobierno que asume la tarea de la continuidad siempre es un fenómeno político que tiene matices y que tiene coincidencias y quizá algunas divergencias, las iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Eh, Desde luego, diferencias de estilo en términos de la exposición política. También, desde luego, creo que asunción de problemas y comprensión de problemas con equipos distintos también en más de un caso, que ya de suyo creo que marcan una forma muy interesante de observar esto que entendemos como la continuidad o el segundo piso de la cuarta transformación. Tengo la impresión de que en la lógica de la eficiencia de un Estado, incluso de las tareas que no se cumplieron, muchas de ellas, a pesar de que fueron promesas, también, por supuesto, en la profundización de los conceptos políticos que sustentan a la cuarta transformación, la propia presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que recoger cometidos inconclusos. Y eso también hay que observarlo con detalle porque más de un sector de la población en México está aguardando soluciones a problemas que todavía no ven respuestas claras, ¿no? Ahora mismo pienso en el caso de Ayotzinapa, pero también pienso en Chiapas y pienso también en algunos lugares del país que hoy por hoy están padeciendo angustias de verdad severas, porque el crimen organizado está haciendo de las suyas para también marcar su territorio y exhibir su poder, ¿no? A mí me parece que en la agenda dura de la presidenta Sheinbaum, desde luego que sí que la seguridad del país es un tema de principal jerarquía, pero también, por otro lado, veo la urgencia de profundizar y enriquecer de manera mucho más decisiva el poder adquisitivo de la clase trabajadora en este país, que también está sintiendo y resintiendo muchas debilidades y muchas deudas, ¿no? Eh, sí que escuché la mañanera, hoy la primera mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, me pareció absolutamente necesario, lógico, esta ofrecimiento de perdón pues, a los familiares, a los amigos y a todos los que ya estuvieron y están todavía involucrados con las consecuencias de ese horrendo episodio del 2 de octubre del 68. Estoy convencido de que no alcanza con un perdón. Creo que el perdón es una magnífica puerta de entrada a la autocrítica, pero también creo que hay tareas muy importantes a resolver en el sentido de resarcir el daño, de reparación del daño, porque hay daños que son personales, individuales, a familias concretas, a hijos, a nietos, que son también víctimas de corto y de largo alcance por este episodio macabro y maldito de 1968, pero también creo que la reparación del daño tiene que ser individual, cierto, pero también histórico, político. Es decir, que hay que repararle a un país eh, la, 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 pues la herida,
yo digo todavía abierta, de un modelo de comprensión de la fuerza represiva del Estado, que todavía hay que corregir ahí en las estructuras propias de las fuerzas represivas del propio gobierno, muchas cosas. Creo que el perdón cuando es golpe de pecho, pues es una pura proclamación. Se vuelve una verdadera autocrítica profunda de las razones de Estado, del modo de la concepción, Ernesto, la concepción burguesa de la violencia o de la propia fuerza del Estado, lo que algunos llaman el monopolio de la fuerza, me parece que tiene que pues ofrecer una visión profunda de las nuevas filosofías que hay para la administración de esa fuerza al servicio de quienes y una recomposición profunda de las ideas con que esas fuerzas operan permanentemente, Ernesto. No basta con que se le dé a una fuerza armada la orden de no reprimir. Hay que saber que de todas maneras siempre hay episodios que hemos visto incluso en fechas no tan lejanas y donde parece que está enquistado como un vicio ideológico muy grave, esto de mirar a los pueblos como enemigos, ¿no? Hay en esto también, si me permites decirlo, una lección profunda que México tiene que mostrar a todo un continente donde exactamente al revés, la orden no es no agredir a la población, sino todo lo contrario, como es el caso de Argentina ahora mismo, que la propia fuerza del Estado tiene instrucciones de atacar, por ejemplo, a los jubilados, lo hemos visto, y con ellos, si hay niños, pues también, y si hay mujeres embarazadas, pues también hemos visto episodios muy lamentables. Así que yo estoy contento, Ernesto, con un optimismo relativo. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum va a requerir de todos nosotros los mejores instrumentos críticos, el mejor aporte posible de pensamiento crítico, porque de otra manera gobernar ahora en las circunstancias y en la geopolítica de este momento del planeta, sin una herramienta profunda de crítica, no tiene sentido y me parece que perdería mucha credibilidad. Ya, gracias, Fernando Buenabat. Fernando, ¿cuál sería desde tu punto de vista, si tuviéramos que colocar los dos eh, grandes pendientes que tendría esta administración, eh, sea en materia de seguridad, sea en materia laboral, sea en materia educativa, sea en la materia que sea? ¿Cuál es desde tu punto de vista en términos de urgencia o de emergencia para la propia población mexicana? Pues mira, yo tengo la tendencia, Ernesto, a observar las deudas de más largo plazo, ¿no? Y a mí en particular me preocupa eh, que la concepción de los poderes en un país, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el propio poder judicial que hoy está bajo análisis y debate de profundo en México, no se equiparan al problema del poder adquisitivo, ¿no? Del poder de la clase trabajadora que es la que soporta, la que produce, la que crea la riqueza de todo mundo. El trabajo es necesariamente la fuente suprema de producción de bienes, de servicios, incluso de relaciones de producción, y esas condiciones del poder adquisitivo hoy están muy lastimadas. No se puede negar que ha habido esfuerzos por medianamente equiparar los salarios. Hay que admitir que es importante la iniciativa de ley que pretende que nunca el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Son ejercicios, a mi entender, de gran utilidad y que ayudan a tomar conciencia del asunto, pero todavía estamos muy lejos de eso. En un país en el que los empresarios, los banqueros, los especuladores de las bolsas de valores y una cantidad impresionante de personas han recibido fortunas que han podido cobrar como nunca en su vida riquezas eh, descomunales, pues porque han sido muy beneficiados también por las políticas de este gobierno, eh, que no puede suponerse que un trabajador, una trabajadora pueda sobrevivir con un sueldo mínimo, ni siquiera con dos, ¿no? Tomando en cuenta la realidad de los costos, cuando vas a la tiendita y no te alcanza el dinero para llegar al final de la quincena, el asunto es que se pone en cuestión no solamente el modelo de filosofía política y económica, sino se pone en cuestión la credibilidad del propio político que parece que esos temas los va postergando siempre porque hay argumentos y hay pretextos y hay razonamientos de todo orden, mayormente demagógicos, según yo, que no han puesto como una prioridad de urgencia nacional
el nivelar los salarios y ponerlos en situación de equidad. Hemos visto en otros países cuando ha habido procesos revolucionarios a fondo en estos temas, decir nadie puede estar ganando más que lo que gana, por ejemplo, un obrero, un campesino, que son los que están realmente produciendo los bienes, los servicios y las riquezas de un país. De manera que y como ese es uno de los temas más postergados, ya no es por este sexenio y ya no es por el anterior, esta es una postergación que lleva realmente décadas y décadas y más décadas. Yo no recuerdo cuándo alguna vez tuvimos mediana solvencia y equidad en este tema, y creo que esta es la oportunidad. Para no discutir demagógicamente sobre el poder adquisitivo de los pueblos, hay que discutir técnica, estratégica, sociológica y filosóficamente que el salario no es que el trabajo no es una mercancía, que es el motor mismo de la generación de la riqueza de toda una sociedad, y que eso tiene que ser tratado como una gran prioridad política para todo un Estado. Y si los gobernantes y si los políticos a cargo hoy de la voluntad democrática del pueblo no tienen eso como una de sus prioridades, creo que entonces estamos en un problema, porque se acumula mucha desconfianza si esto no se atiende. Y en segundo lugar, cierto es que para la opinión pública en México la inseguridad es un tema que también se ha postergado mucho. Creo que hay técnicas y hay tecnologías que en algunos países se han desarrollado para poder desarrollar la inteligencia de Estado, la inteligencia popular, para resolver muchos problemas a nivel de barrios, de cuadras, de comarcas, etcétera, donde se ha dejado librado el espacio a la voluntad de los criminales. Y yo creo que, pues, si realmente los gobernantes hoy responsables de esto pretenden acarrearle al pueblo de México la seguridad que no han podido tener, lo que tienen que hacer es instrumentar toda la tecnología y toda la fortaleza que hay, incluso ideológica en algunos lugares, para atender estos problemas. Creo que sí que hay comités internacionales que podrían hoy por hoy auxiliar, sabiendo que el problema no es estrictamente nacional, sabiendo que el problema también es geopolítico, y que por eso mismo debe tener una jerarquía dentro de la acción cotidiana del Estado de otra envergadura. Ya, gracias Fernando. Para cerrar, Fernando, hay pregunta de la audiencia y dice Judith Mendoza: Fernando Buenabat, ¿consideras que una forma de reparar el daño de forma individual podría empezar con una indemnización económica a los familiares? Eh, pues son parte de los comentarios. Livia, Anastasia, me encanta escuchar al maestro Fernando por su certeza y claridad. En fin, varios, Marta Elvira Márquez, gracias por estar en Rompeviento. Doctor Fernando Buenabat, son acertadas sus intervenciones, lo adoro, dice Marta Elvira Márquez. ¿Con Muchas qué, gracias. con qué cerrar a propósito de esta pregunta que te hace Judith Mendoza, Fernando? Con un abrazo a todos y todos los seguidores de Rompeviento, mi afecto también recíproco a cada uno y a cada una. En algunos países, como en Argentina, una vez que fueron juzgados los criminales que cometieron esta atrocidad del Plan Cóndor, de la dictadura que ahí fue verdaderamente asesina, como son todas las dictaduras, el Estado decidió resarcir económicamente a cada una de las víctimas, porque el fallecimiento de una persona que es cabeza de familia, su muerte, incluso por torturas y de las maneras más macabras que fueron denunciadas y que fueron señaladas incluso por tribunales internacionales, decidió el Estado que tendría que resarcirle a esa familia que perdió a su referente, porque el golpe económico para una familia también es dolorosísimo, y economía no solamente es dinero. Hay gente que quedó en el total desamparo porque fueron desaparecidos los padres, las mamás, los tíos, los referentes pues familiares, y eso dejó a muchos jóvenes y niños en condiciones no solamente de una lastimadura psicológica muy profunda, sino también del desamparo, de la falta de alimento, de la falta de escuela, de la falta de vestido, de la falta de medicinas incluso. Eso casi nadie lo pone en el inventario de lo que se pierde también por culpa de estos criminales. Entonces, los estados que asumen sincera y profundamente la reparación del daño, comienzan y deben comenzar por eso, por entender y atender
¿Cuál es el currículum de las tristezas? ¿Cuál es el prontuario de las lamentaciones y de los dolores personales, individuales, psicológicos de cada persona que fue lastimada por esta decisión de un Estado criminal? Pero después hay otros espacios del resarcimiento. Hay que crear institutos sociales de participación, de denuncia permanente. Hay que crear los museos del dolor, de la memoria, como se han creado en Argentina. Hay que crear en las escuelas materias obligatorias para que nadie se olvide nunca de estos crímenes. Todo esto podría ser perfectamente parte de un plan de resarcimiento en lo individual, tanto como en lo histórico, como en lo político y por supuesto como en lo filosófico, porque en aquellos lugares donde se permite la represión tan insensible, tan descomunal como se ha visto, el daño contra el pensamiento humanista es terrible. Y en este contexto de pensar el humanismo y el humanismo mexicano, indiscutiblemente tenemos que pensar en un filósofo humanista que de una y otra manera insista en todos los niveles en que esto no debe volver a ocurrirle a nadie. Estaba diciéndote que en un Estado que se reivindica como un Estado humanista, que reivindica el humanismo mexicano, pues necesariamente tiene que haber un resarcimiento filosófico también ante la historia para que esto no vuelva a ocurrir jamás y para que efectivamente tengamos una corriente de pensar humanista que indefectiblemente sepa que los que ya han padecido los dolores y los estragos de episodios como el del 68 jamás vuelvan a tenerlos y que todo el mundo aprenda que eso no debe tolerarse para que no se repita. Es una responsabilidad filosófica, humanista y política de esta hora y no puede esquivarse, ¿no? Ya, pues Fernando Buenabat, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y que todo vaya ahí a buen puerto a donde te diriges ahorita y estamos en comunicación, Fernando, y espero que nos veamos prontito en estos días por aquí. Un abrazo grande, Ernesto. Ojalá que pronto. Gracias, gracias, hasta pronto. Pues es Fernando Buenabat, colaborador de este espacio